Buenas noches y bienvenidas a nuestro curso de 365 días con Jesús, semana 20. Maravilloso, ya estamos casi a mitad del camino. Por parte me da un poquito de pena y por parte me da felicidad, pero ya Dios nos dará algo más de qué gozarnos el próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a tratar de reubicarnos en la historia porque hemos estado dedicando un tiempo a los salmos, ¿verdad? Eso ha sido lindo, gracias por las que compartieron, pero vamos ahora a reorganizarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo quiero aprovechar y he hecho así nomás para mí misma, más o menos los 2000 últimos, o sea, los 2000 años antes de Cristo, quiero ponerlas en donde estamos, ¿ok? 2000 años antes de Cristo, Abraham recibió un pacto de Dios, que se llama el pacto abrahámico, ¿se acuerdan? Eso lo vemos por primera vez en Génesis 12. ¿Okay? Ese pacto dio inicio a esta carrera que nosotros hemos estado siguiendo. Ese pacto nos dijo quién era la próxima persona que iba a recibir la posta. ¿Se acuerdan que de Abraham se fue a Isaac, right? De Isaac se fue a Jacob, de Jacob fue creciendo, se le cambió el nombre a Israel, fueron las 12 tribus, de esas 12 tribus Dios utilizó a José para llevar al pueblo a Egipto, y después él levantó a Moisés para sacarlo de Egipto. Entre la promesa de Abraham y la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, hay 430 años para ubicarnos, ¿ya? Después de eso, tuvimos la etapa de Josué. ¿Se acuerdan la etapa de Josué? Que entraron a la tierra de Canaán y comenzó a haber conquista de la tierra, pero una conquista de la tierra parcial. ¿Ok? Lo terrible con Josué fue que él no dejó como un heredero a quien pasarle la posta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que esto dio inicio a la etapa que se conoce como la etapa de los jueces. ¿Se acuerdan? 14 jueces, ¿ok? Esa etapa duró 350 años aproximadamente. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo tuvimos, ¿se acuerdan? A Débora, y también tuvimos a Gedeón y a Sansón. ¿Se acuerdan? Ellos eran parte de los jueces. ¿Ok? Culminando con Elí, que era juez y sacerdote, sumo sacerdote, y finalmente con Samuel. Samuel fue el último juez, sacerdote, una persona muy particular y especial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Samuel fue el que ungió al primer rey. ¿Se acuerdan que pasamos de una teocracia a una ¿cómo se llama? A una monarquía. Ok, y ahí vimos el primer rey, que era el rey Saúl. Eso dio inicio a los próximos 120 años. Ok, 40 años con Saúl, de ahí vimos 40 años con David. Ok, Saúl reinó del 1052 al 1011 antes de Cristo. David reinó del 1011 al 971. Y Salomón reinó del 971 al 931. ¿Ok? Y de ahí vamos a pronto entrar a una etapa que se conoce como el reino dividido. ¿Ya? Se va a poner caliente la cosa, porque vamos a ver los próximos como 500 años antes, 500, 600 años antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a tener profetas, vamos a tener el reino en problemas, vamos a tener 400 años de silencio y va a haber la llegada de Juan el Bautista. Y ahí vamos a arrancar. ¿Ok? Pero hoy entonces yo quiero hablar del rey, quiero empezar con el rey Salomón. Porque en nuestro estudio, retrocediendo un poquito, ya que no nos vimos la semana pasada para poder tocar esto, ha habido un cambio de posta otra vez. ¿Se dieron cuenta? Que cambió de las manos del rey David a las manos del rey Salomón, que es el último de estos tres reyes que reinarían mientras el reino estaba unido. Eran 120 años de Reino Unido, terminando con el reinado de Salomón. ¿Ok? Entonces, quiero hablar un poquito de lo que pasó justo antes de que pasara este cambio de posta. Ahora, quiero que se recuerden cuántas veces hemos visto interrupción del linaje del enemigo, porque acuérdense que hay una enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje del enemigo. No podemos olvidarnos la película entera. No podemos desligarnos del 3:15 donde todo empezó. ¿Se acuerdan? No podemos olvidarnos la caída y el rescate, y porque si nos olvidamos del rescate, como que perdemos el enfoque de todo el estudio. ¿Se dan cuenta? Y vamos a pensar que Dios es injusto en algunas cosas, o severo, demasiado.
porque se nos está olvidando que aquí hay un rescate global, un rescate mundial, ¿ok? Del cual nosotros somos parte, y si algo hubiese pasado donde Dios hubiese cortado su promesa, nosotros no estaríamos ahorita parándonos en esa promesa, ¿amén? Entonces, manteniendo eso en mente, ¿ok? Quiero repasar con ustedes un poquito de lo que pasó en la historia de la vida de David, ¿ok? ¿A qué me refiero con la clave número 1? Me refiero a que, ¿se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? ¿Ok? Y cuando él pecó con Betsabé, Dios declaró sobre él una consecuencia, ¿ya? Fue una grave consecuencia, porque él le dijo una profecía, porque cuando Dios habla, nosotros lo llamamos profecías, porque después en su cumplimiento lo que estamos aprendiendo es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ok? Miren. La profecía en 2 de Samuel 12:11 dijo, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Es un concepto difícil, porque nosotros que somos creyentes solamente del Nuevo Testamento, normalmente, se nos hace difícil ver que Dios diría, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. ¿Ok? Ahora, mi concepto siempre ha sido que tenemos que conocer a Dios por quién es Él. Porque el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, es interesante y es importante que nosotros aceptemos este concepto si es que estamos viendo la palabra como la palabra de Dios, que es lo que es. Entonces, hemos visto varias veces que ha pasado esto en la vida de David. Por ejemplo, ¿se acuerdan la tragedia de Amnón, cuando Amnón violó a Tamar, que era su media hermana? ¿Se acuerdan eso? ¿Ok? Y se acuerdan que de ahí Absalón tomó las cosas, el toro por los cuernos y mató a Amnón. ¿Ok? Todo esto era dentro de la familia de David. Estos son los hijos de David. ¿Ok? Entonces, vemos cumplimientos de las profecías. ¿Y por qué? Porque les digo, porque es importante, porque necesitamos entender que las profecías de ese entonces se cumplían perfectamente, por ende ahorita, con las profecías que tenemos por delante, nosotros deberíamos tomarlas con la misma seriedad, ¿verdad? Entonces, sí nos aplica a nosotros. Entonces, después, por ejemplo, ¿se acuerdan también que Absalón no solamente quiso tomar la posta que no le correspondía, que era el reinado después de su padre? Él quiso hacer eso, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después tomó el consejo, que ahí yo se los tengo todos puestos, de Ahitofel, ¿ya? De que fuera, y que cuando David había salido de Jerusalén, Ahitofel le dijo, mira, las concubinas que tu papá dejó, tú deberías ir y sacarlas a una carpa y acostarte con todas ellas, para que el pueblo vea que tú en realidad tienes el poder sobre tu papá. Y él lo hizo, ¿ok? Entonces, esto simple y sencillamente es un cumplimiento de la profecía que Dios declaró, ¿ok? Entonces, algo bien importante y que muchas personas no se darían el lujo de preguntar. Entonces, quiere decir, o sea, ¿es responsable Dios por el pecado de los hijos de David, considerando que Él lo decretó? Porque Él lo decretó, ¿verdad? Él dijo, o sea, fíjense otra vez, en 2 de Samuel 12:11 dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. ¿Verdad? Entonces este es un concepto bastante sticky, bastante difícil. O sea, hay gente que no quiere aceptar que eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque piensan que al aceptar que eso es lo que dice la palabra, entonces quiere decir que Dios es el autor del pecado. Y el responsable de que, bueno, pues, ¿qué más le quedaban a los hijos de David? Si eso es lo que Dios había decretado. Pero no es así, ¿ok? Fíjense esto, lo vemos en Romanos 1:24, de la boca, o sea, del lapicero del apóstol Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo nos está enseñando acerca de un concepto necesario para nosotros, de que Él está detallando en Romanos 1, ¿ok? Cómo es la humanidad en su entereza. ¿Por qué? Porque Romanos 1, Pablo nos quiere enseñar que el mundo entero es culpable del pecado. El mundo entero es merecedor del juicio del Padre.
¿Ok? Entonces, él toma Romanos 1, que lo tomaste tú la semana pasada, y nos muestra cuál es el estado del hombre natural, ¿verdad? Y en esa parte hay algo que él dice, que Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo saqué un pedacito, pero ustedes pueden ir al contexto y les aseguro que dice esto. Miren, el ser humano insistió tanto en su propia naturaleza, ¿ok? De adorar a la luna, a la creación, y en vez de mirar a la creación y decir, wow, debe haber alguien que ha puesto todo esto, y no, adoraron a toda la creación en vez de al creador, ¿ok? Entonces Dios los entregó. Miren, si ahorita no hacemos de que, por ejemplo, yo no te mato a ti porque me quitaste el parking afuera, es simple y sencillamente porque la misericordia y la gracia de Dios me aguanta. Porque si Él me dejara a mí en mi propia naturaleza, digamos, yo diría, ¿qué te habrás creído? Yo aquí llegué primero, saca tu cacharro de acá, ¿ya? Eso sería lo que yo haría. Ustedes creen, estas personas que tienen la capacidad de matar, lo único que no tienen es el aguante, ¿se dan cuenta? Es el aguante. Y este aguante es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces imagínense, si nosotros no hacemos lo que otras personas han hecho, no es para que nos horroricemos de ellos y decir, ¡ay! No, es para que digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me aguantas a mí? No me dejas ser como esa persona que tú has entregado. Miren, cuando alguien se desenfrena, cuando alguien hace de las suyas, es porque Dios les da el paso, como pasa. Por eso dice, Él nos entregó. Entonces, cuando Él decreta algo, es porque Él no va a poner su aguante, nada más. Pero el ser humano, los hijos de David estaban haciendo lo que ellos querían. ¿Se dan cuenta? No es que Dios puso en ellos como una maldad o ganas de pecar para poder cumplir su palabra. Porque si ya lo decretó, pues tiene que hacerlo, porque si no va a quedar mal. No, lo único que Dios tiene que hacer es retirarse del camino. Que eso quiere decir como mover su gracia. Es lo único que tiene que hacer. Nosotros venimos en gran velocidad hacia el pecado y lejos de Dios, corriendo hacia allá. Si Dios se quita del camino, es que todo esto se da. Entonces, ese concepto es un concepto totalmente importante para poder ver la Biblia por lo que es y no echarle la culpa a Dios de lo que Él no sería capaz de hacer. ¿Ok? Pero no dejamos de ver estos horrores, pero no le damos la culpa a Dios que Él no la tiene. Como seres humanos aceptamos nuestra responsabilidad y aquellos que tenemos la gracia y la misericordia de Dios de no vivir así, nos quedamos espantados de agradecimiento de que nosotros no estamos en una cárcel habiendo matado a alguien por la misericordia de Dios. ¿Amén? Ok. A ver, número 2. Bueno, vamos a hablar un poquito de Adonías. Adonías fue utilizado por el enemigo para tratar de interrumpir por última vez que pase el batón a donde tenía que pasar. ¿Se acuerdan? Porque sabemos que Dios, ¿ok? Y aquí yo se los he puesto. Dios le dijo a David que Salomón era el que iba a heredar. Ahora, él le prometió 2 hijos. Le prometió un hijo que se sentaría en el reinado. En ese momento, inmediatamente, un hijo de su propio que saldría ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y después un hijo que se sentaría en el reino para siempre. Por eso que Jesucristo se conoce como el hijo de David, porque es el hijo prometido de David, ¿ok? Pero por ahorita es Salomón. Entonces ahorita vemos al último hijo de David, o sea, al último esfuerzo de otro hijo de David, que se llama Adonías, que trata de meterse e interrumpir lo que Dios ha hecho. Miren, lo que Dios ha hecho, nadie lo puede interrumpir. Ahora, todo el mundo puede tratar de meter su cuchara, pero Dios hace lo que Él quiere, ¿ok? Lo que Él quiere, porque Dios es soberano y amoroso y maravilloso. Entonces, tenemos también a Adonías, como estábamos hablando, haciendo eso, ¿verdad? Y sabemos que Salomón era el que se iba a sentar, porque Dios le dijo a David, tu hijo, el que se va a sentar, también me construirá casa. Ajá. Y sabemos que Salomón es el que construye el templo, ¿verdad? Eso ya lo hemos pasado. Entonces,
Clave número 3, el engaño de Adonías. Nomás quería comentar eso. ¿Se acuerdan que Adonías, no obstante que Natán fue donde Betsabé y fueron donde David para decirle, amo mío, ¿no dijiste tú que Salomón, mi hijo, era? Oh, sí, no te preocupes, ya lo pusieron en la mula y él caminó y ya el rey David. Y entonces Adonías ahí tiene que tomar un paso para atrás, ¿right? Pero él no se queda tranquilo, porque se acuerdan que David muere y él va donde Betsabé a pedirle que si por favor, como premio de consolación, si le podrían dar a él a Abisag, ¿no? A la virgen que había, ¿se acuerdan que era una muchacha virgen que había servido al rey para que él no se enfriara, ¿verdad? Entonces, qué chamba, ¿no? Bueno, si es Richard Gere, tenemos algo. Ok, chicas. Bueno, entonces, Abisag. Ahora, ¿por qué él hace eso? Es un poquito más profundo, ¿no? Él hace eso porque si él se llegara a casar era su último intento, era como su último intento de hacer algo. Porque si él se llegara a casar con esta muchacha que era virgen, iba a ser su esposa, pero esto ante el pueblo se iba a ver como que su padre David estaba dando favor para que él continuara con el reinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, él está, tú sabes, va donde este cuentito de ir donde Betsabé a tratar, igual era, tú sabes, algo así malévolo, algo que él estaba tratando algo sucio que él estaba tratando de hacer por atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Todo esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque, clave número 4, porque Salomón tiene que tomar una decisión bien difícil y si nosotros lo vemos desligado de ese punto que acabamos de hacer, nos va a parecer que cómo Dios va a probar que un hermano, que es Salomón, mate a otro hermano. ¿No se dan cuenta que si no ves toda la película junta, nada tiene sentido? Y por eso que la persona no puede ser. Ay, no, a mí no me hables del Dios del Antiguo Testamento, porque no puede ser, porque si no sabes toda la historia, los conceptos no encajan, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya sabemos que Adonías no se cansaba, ¿right? Entonces, vemos que Salomón tuvo que tomar una decisión difícil, pero una decisión necesaria, de terminar con la vida de Adonías, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando miren, por más que Adonías era hijo de David, ¿ok? Él era un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Y Adonías, tú estás viendo que él no está en el plan de Dios con el plan de Dios. Él está en el plan de Dios, pero no con el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, Salomón está en el plan de Dios con el plan de Dios. Entonces, parece bravísimo tener que eliminar a alguien, pero esa es la situación que tenemos nosotros también. ¿Ok? Porque fíjense que lo que Dios está haciendo es lo más importante. Lo que Dios está haciendo en esta tierra es lo único que realmente importa. Entonces, mientras más aprendes tú de eso y mientras más te sientes cerca del Señor, obviamente no vas a matar a alguien, porque hoy por hoy nosotros no tenemos bajo ley que podemos matar a alguien. Nosotros no vivimos en esos tiempos. ¿Ok? Pero de repente vas a tener que cortar a alguien con una buena espada como ¡zoom! Una persona que está en los planes de Dios, pero no está con los planes de Dios. Y si tú lo tienes que sacar, lo tienes que sacar. Jesucristo dijo, si tú amas a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, más que a mí, no eres digno de mí. ¿A qué se refería? Que Dios y los planes de Dios tienen que ir por encima de todas nuestras relaciones, de todas nuestras prioridades. El plan de Dios tiene que ir por encima. Ahora, Dios obra en unas maneras magníficas, ¿no? Nosotros tenemos herramientas las cuales el mundo no tiene, como la oración, como la palabra de Dios, como la unción del Santo Espíritu, ¿verdad? Nosotros no quiero decir con esto que tenemos que cortar a alguien y lo tenemos que hacer en una manera carnal, porque Dios no solo dice lo que tienes que hacer, Él dice cómo lo tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Y esa combinación es lo que te pone alineada en el plan de Dios, no solo en el plan de Dios, pero con el plan de Dios. ¿Amén? Entonces, clave número 5. Conociendo más a Dios. Yo noté en esta lectura que también teníamos algo, una profecía cumplida
Y nuevamente, cuando yo apunto a profecías, mi fin es que conozcamos más a Dios y que confiemos más en Él, ¿verdad? O sea, es el punto de las profecías, es decir, ¡ay, Dios mío! ¡Wow! O sea, este Dios es pero impresionante, ¿verdad? Y serio, como Él solo. Entonces, que se dan cuenta que cuando David estaba a punto de morir, le dice a Salomón, mira, hay unas cuantas cosas las cuales yo quiero que tú te encargues. Mira, te encargas del fulanito, te encargas del de menganito, fulanito, cuando las cosas estuvieron malas me dio de comer. Y sultanito, cuando las cosas estuvieron buenas, se largó con mi mujer. Algo así, ¿te das cuenta? Entonces, yo quiero que tú hagas esto y que tú hagas esto. O sea, él le dejó a él cosas que hacer. Tanto en negocios militares como en negocios espirituales. ¿Ok? Y vamos a ver dos casos, pero son confirmación porque estas profecías ya se habían dado cientos de años antes. ¿Ok? Una tiene que ver con la parte espiritual, con el sacerdote Abiatar. Porque, ¿qué pasa? Que en primera de Samuel se le había dicho a Elí que Elí, por haber preferido a sus dos hijos, Hofni y Fineas, ¿se acuerdan que terminaron muriendo los dos? Por haberlos preferido a ellos, que ahora él no iba a tener a ningún familiar, o sea, tarde o temprano iban a salir los sacerdotes, iban a cortar de su línea. ¿Ok? Es importante ver estas cosas y apuntar estas cosas, porque no importa si pasan 100 años más adelante o si pasan 500 años más adelante, porque Dios ha dejado todo escrito para que nosotros confirmemos quién es Él a través de su palabra. Entonces, si tú lees 1 Samuel 2:27, vas a ver la profecía, ¿ok? Y luego, en Primera de Reyes, que estuvimos en la lectura de esta semana, ¿ok? Vas a ver el sacerdote Abiatar, y si te vas al versículo 27, dice, fue así como al destruir Salomón Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario que veamos estos paralelos y que veamos estos cumplimientos, porque ¿cómo sabemos que Jesucristo es el Mesías? Porque todas las profecías que tenemos van a apuntar a Él. ¿Se dan cuenta que desde el 3:15 había la promesa de la semilla de la mujer, de la simiente de la mujer? Pues entonces, ¿cómo vamos a ver? Pues, millones de personas han nacido. ¿Cómo vamos a saber? Si hay personas que hasta hacen trucos y magias y todo, podríamos decir, allá está el Cristo, allá está el Cristo, allá está el Cristo. La palabra nos lo dice. Pero Jesucristo ha sido el único que ha cumplido como las 300 profecías exactas que han sido de Él. Y las sigue cumpliendo y Él sigue hablando. Él sigue hablando. ¿Verdad? Entonces, clave número 6, ¿ok? La ley es perfecta para el hombre, pero la trata siempre de manipular. Ok, ahora vamos a hablar, ¿ok? De cómo Joab, miren, Joab era una persona militar que estaba al lado de David, ¿ok? Entonces, con él también sucede algo bien interesante, ¿ya? Es el mal uso de la ley, ¿ok? Él, cuando Adonías fracasó, aunque él no había estado al lado, dice la palabra de Absalón, cuando Absalón levantó su botín contra su papá, que trató de sacar a su papá, Joab no había estado con él, pero ya con Adonías fue diferente la cosa, ¿verdad? Entonces, David había dejado también claro qué se tenía que hacer con Joab. Ahora, Joab se tiene que haber acordado de Éxodo 21:12, donde decía esto: cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. ¿Se acuerdan las ciudades de los refugios? ¿Ok? Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable aunque esté frente a mi altar y matarlo. ¿Ya? O sea, él debe haber agarrado un malentendido de este Éxodo 21. Porque ¿qué hizo Joab cuando se enteró que Salomón estaba detrás de él? Se fue corriendo al templo y se agarró de los cuernos. ¿Se acuerdan que se fue al altar y se agarró de los cuernos como diciendo, bueno, aquí nadie me va a agarrar, ¿no es cierto? Pero no, aquí había dicho, Éxodo 21 había dicho que las muertes habían sido accidental, que había como una manera de cubrirlo.
pero si había matado, así se agarrara de los cuernos, igual lo tenían que matar. ¿Ok? Entonces, se verá la... Bueno, continuamos con la clave número 7. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De Salomón. Salomón pide sabiduría, pero pide sabiduría con un fin. A mí me da cosa de cómo las tradiciones nos han enseñado a nosotros tantas cosas como a medias, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que Salomón pidió sabiduría y que él era el hombre más sabio y todo? Pero cuando yo estaba leyendo, yo dije, espérate un ratito, Salomón pidió sabiduría con un fin. Con un fin. Él no dijo, ay Señor, si me daría sabiduría. No, dijo esto. ¿Ok? Exacto. En Primera de Reyes 3:5 dice, y allí mismo se le apareció, primeramente Dios se le apareció a Salomón en un sueño y dijo, pídeme lo que quieras. Wow, wow, pídeme lo que quieras. Qué bueno fuera que supiéramos realmente qué es lo que queremos para no estar pidiendo tonterías del Señor. Él sigue diciendo, pídeme lo que quieras. ¿Ok? Entonces, Salomón mostró una actitud humilde ante Dios, porque inmediatamente él dijo, bueno, o sea, yo soy un joven, realmente no tengo experiencia, tengo un pueblo gigante delante de mí, es tu pueblo escogido, o sea, esto es tremendo ministerio, y realmente yo reconozco que yo no soy capaz, ¿verdad? Entonces, ¿qué te voy a pedir, Señor? Te voy a pedir que me des sabiduría para guiar este pueblo. Que me des sabiduría para poder llevarlos. Que me des, mire, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre bien y el mal. Esto es lo que él pidió. ¿Ok? O sea, él pidió algo con un propósito que le agradaba al Señor. Fíjense que en Santiago nos dice a nosotros, no sé si lo puse acá, pero yo me recuerdo, en Santiago dice, pides y no recibes, porque cuando pides con una intención y motivación para ti mismo. ¿No? Dios, acuérdense, Dios está haciendo algo aquí en la tierra. Tu vida independiente, eso no existe para Dios. Tu vida está ligada a otras personas y Dios está haciendo algo a través de tu vida, tú lo entiendas o no. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, ya sea recursos para hacer tu voluntad, pero nosotros normalmente, pensamos que lo engañamos, ¿no? Mira, Señor, si tú me dieras, tú sabes, una mejor entrada económica, ¿qué no haría con ese dinero? Luego Él te prueba, porque Él te manda un dinero y lo que ahora es que ahora te vas a ir de vacaciones, porque imagínate, tienes que aprovechar, porque ahora ¿cuándo vas a tener más dinero en la bolsa? Entonces, obviamente, ¿verdad? Y entonces, Él sabe lo que tú vas a hacer con ese dinero. Él sabe lo que tú, mira, ¿cuánta gente dice, si yo tuviera el tiempo, yo estaría sirviendo al Señor? Luego te quita el trabajo, pero ahora estás llena de nervios y no puedes hacer nada. Es verdad. Entonces, cuando veamos estas cosas, tenemos que llamarle atención, o sea, que Dios, estar expuestas a que Dios nos llame la atención. ¿Ok? Cuando Él dice que Él pidió con un propósito, y Dios le agradó tanto lo que Él pidió, que Él lo llenó de dinero, lo llenó de muchas cosas, que a la larga, yo no sé, lo fueron probando, ¿no? Vamos a ver cómo terminó Salomón. Pero bueno, hasta ahorita, Salomón, ¡yay! ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, Dios le dio esa provisión, y bueno, para administrar. Después tuvimos ese ejemplo, ¿se acuerdan de las dos mamás que el niño? Y qué difícil, ¿verdad? Imagínense ese juicio para ustedes. O sea, imagínense, ¿no? Pero qué sabio él, ¿no? Ok, bueno, ya, digamos, vamos a hacer tal cosa. Claro, la que era la verdad, no, dáselo enterito. Ok, de ella es el hijo. ¡Qué maravilla! ¿No? Imagínense, nosotros también podemos pedir sabiduría del Señor para tener discernimiento, para hacer su voluntad. No discernimiento para hacer un mejor negocio, un discernimiento para llenarnos de plata, sino, Señor, discernimiento para hacer tu voluntad. Tu voluntad. ¿Ok? Bueno, entonces, y después vamos a ver, después lo voy a tocar más adelante. Pero Dios le advierte a él. O sea, tenemos una profecía gigante, la cual no la incluí en esta vez, porque ella viene adelante. Pero cuando Dios le da de todo, y vemos que Salomón construye un montón de ciudades, hace la casa de Dios, levanta hasta su propio palacio, y ponen estas ciudades importantes, o sea, Jerusalén está en su apogeo. El tiempo de David y Salomón compone la era dorada del pueblo de Israel, ¿ok? Mas, sin embargo,
tú sabes, hay un if, ¿verdad? Que en inglés siempre es if, o sea, sí, si es que, ¿no? Y esos si es que nosotros siempre los queremos borrar, ¿no? Como tendrás paz, si es que, ay, no, si es que no. No, pero si es que Salomón obedecía. Y después vamos a tocar esta profecía porque una sola profecía que está, creo que en Segunda de Reyes, o Primera de Reyes, capítulo 9, creo que está, esta profecía nos va a hablar de los próximos años de años, ¿ok? Pero bueno, entonces, la responsabilidad de Salomón sería, si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. ¿Ok? Pero bueno, ahora, clave número 8, la construcción del templo. La construcción del templo. Les he puesto varios nomás versículos, casi yo quería encontrar un video para hacerlo del templo, pero me iba a robar demasiado tiempo. Yo les recomiendo que si a ustedes les interesa, vayan a YouTube y traten de buscar el primer templo de Salomón. Porque hay 3 templos conocidos como los templos de Salomón. Hay el primero, el segundo y el tercero. El segundo es de Zorobabel, pero lo llaman el templo de Salomón. Y hay uno tercero que supuestamente están tratando de construir. Tenemos que tener cuidado. Hay que buscar el primer templo de Salomón. Hay unos videitos donde ¿se acuerdan cuando vimos el tabernáculo? ¿Ok? Pero sería bueno que si en su tiempo quisieran estudiarlo un poquito más, hay muchísima información. Pero bueno, Primera de Reyes de 5 al 8 y Segundo de Crónicas del 3 al 5 registran la construcción del templo de Salomón. La construcción se inició en el año 970 a.C. y fue terminada en el 964. 7 años tomó construir el templo. Ahora, David, ¿se acuerdan que David dejó un diseño? Dejó un diseño y dejó este material. O sea, qué herencia, ¿no? Qué lindo, la herencia que él le dejó a su hijo para servir a Dios. Amén. ¿No? ¿Ok? Entonces, mira, Israel tuvo el tabernáculo como tienda de reunión por 400 años. ¿Se acuerdan? La ponían, la bajaban, ¿verdad? Pero este era el símbolo de la presencia de Dios con ellos. Aquí venía la nube, ¿se acuerdan? La Shekinah. ¿Ok? Entonces, David dio instrucciones, como les digo, específicas para el diseño del templo en Primera de Crónicas 28, del 11 al 12. David dejó tesoro y materiales acumulados para la construcción. El costo de la construcción del templo es estimado de haber sido entre 3 y 6 billones de dólares. ¿Se puede imaginar? Ok, de aquí tomamos un poquito de ideas de por qué, digamos, otros templos que se han atentado a ser como tan altos de costo y con oro y con todo, ¿verdad? Ok, porque Dios provió para su templo de esa manera, ¿verdad? Pero bueno, es importante ver todo eso, ¿ok? Entonces, otra cosa interesante es que el templo fue construido sobre el monte Moría, donde Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio. ¿Se acuerdan? Esto está en Génesis 22, del 2 al 14. ¿Se acuerdan cuando Abraham había ido al monte? Es el monte Moría, el monte Moriah. Él había ofrecido a Isaac ahí, que no se cumplió, ¿no? El templo está siendo construido en el mismo lugar. No sé si ustedes se acuerdan que David había comprado este importante pedazo de tierra con el fin de la construcción del templo en mente. David compró un pedazo de tierra y ese pedazo de tierra es donde se construyó el templo de Salomón. ¿Ok? Y ese templo de Salomón más tarde será donde Jesucristo será crucificado. Porque creen que hasta el día de hoy están peleándose los musulmanes y los judíos por ese mismo pedazo de tierra, donde dice la palabra, o sea, donde ellos quieren construir su mosque, ¿verdad? Y los judíos quieren construir su templo y donde Jesucristo bajará a poner su pie. ¿Ok? Es importante ese pedazo de tierra. Amén. Sí, hay un mosque ahí. Pero bueno, ya llegará el tiempo donde Dios haga con ese pedazo de tierra lo que Él intencionó hacer pedazo de tierra. Bueno, sigamos. El templo daba hacia el este y fue construido en forma similar al tabernáculo, pero el doble en tamaño. El doble en tamaño. ¿Ok? La construcción del templo, como ya les he dicho, tomó 7 años. Y la dedicación del templo la pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 8, o en Segunda Crónicas, capítulo 4. Entonces, en realidad, más información acerca del templo, ustedes lo han leído, saben lo detallado que es. ¿Ok? Seguro que hay unos paralelismos maravillosos, los cuales yo no he tomado el tiempo de hacer porque nos gana el tiempo con diferentes cosas. Clave número 9.
Avances importantes para el pueblo bajo el reinado de Salomón. ¿Ok? Miren, esto me pareció otra cosa curiosa y tan interesante. Bueno, Salomón construyó su palacio en 13 años, ¿ok? Al igual, él fue responsable por varios proyectos importantes para el pueblo judío. Ya hablamos, miren, en Primera de Reyes 9 dice, esa es la razón de la leva. La leva es un draft en inglés, cuando jalan gente para hacer algo. ¿Ok? Que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. ¿Ok? Entonces, fíjense, miren esto. De una u otra manera, la tierra de los cananeos terminaría en manos de Israel por el decreto de Dios. Wow. Bueno, ¿a qué me refiero? Que de una u otra razón la tierra de Canaán iba a quedar en manos. Bueno, vamos a las escrituras. Primera de Reyes 9:16 dice esto. El faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado Geser. Y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote, que en inglés es dowry, a su hija, la mujer de Salomón. Entonces, ¿en manos de quién quedó Geser? De Salomón. Porque quedó en la mano de su mujer, en las manos de Salomón. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque regresémonos a Josué. El 16:9 dice, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Entonces, Josué 16 registra un tiempo de victoria parcial sobre la tierra de los cananeos. La promesa de Dios garantizaba que Israel tomaría toda la tierra en algún momento, y aquí vemos a un rey mundano, el rey de Egipto, ¿verdad?, colaborando con la voluntad de Dios sin ni siquiera darse cuenta. Dios no deja nada sin terminar. ¿Ok? Entonces ya vimos que lo que sus propios hijos dejaron de hacer en el tiempo de Josué, que no eliminaron por completo a los cananeos de la tierra de Geser, Dios más tarde, cuando Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto, el rey de Egipto, como dice en Primera de Reyes 9:16, subió a Geser, la quemó, dio muerte a los cananeos que estaban ahí y se la dio a su hija como dote, que estaba casada con Salomón. Ok, clave número 11. El cristianismo contra las otras religiones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estaba leyendo, decía así en 1 Reyes de 4:29, decía, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor, aquí está, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, 32. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, me pregunto yo, hablando de dos religiones antiguas que caerían dentro de orientales o egipcias como raíz, tenemos el Islam y tenemos el budismo, de los cuales se estima, por ejemplo, del Islam, que existen ahora más de 935 millones de personas de esta creencia, ¿ok? Y aquí en Estados Unidos, que nosotros consideramos como una nación tan cristiana, si tú te pones a investigar,
el número de musulmanes aquí y las leyes que ellos están imponiendo y que están logrando pasar, y cómo ellos sí se les puede respetar, digamos que se paren en cualquier momento en una escuela a apuntar al creo que apuntan, y se arrodillan, y que los tienen que respetar, porque eso, sin embargo, un cristiano ni siquiera puede decir en el nombre de Jesús amén. ¿Ok? Tenemos que prestar atención a lo que está pasando. Entonces, un punto simple que es alguna curiosidad mía. Yo digo, si Salomón, que es hijo de Dios, siervo de Dios, si Salomón tenía la sabiduría que sobrepasaba a todos los reyes de la tierra, inclusive los orientales y los egipcios, que eran el poder de ese tiempo, entonces, ¿han cambiado las cosas hoy? Porque la palabra todavía está, tenemos todos los proverbios de Salomón, tenemos la palabra de Dios escrita, tú sabes, de la vida de Salomón y las cosas que Salomón hacía. Entonces, ¿habrá cambiado algo? ¿Esos documentos, habrá cambiado algo ahora? ¿Habrá habido algún descubrimiento por el cual, si Dios dijo que este era el hombre más sabio de toda la tierra que hubo y que habrá, entonces, ¿habrá alguien que está opuesto a Salomón y que tiene la sabiduría más grande que Salomón? Una pregunta. Algo que pensar, ¿verdad? Fíjense que Salomón mismo fue el que nos dijo, en Proverbios 1:7, dijo, el principio de la sabiduría. No el medio ni a un poquito. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor de Dios. Porque Dios es un título, Jehová es un nombre. Jehová es el nombre del Padre. ¿Ok? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor, la reverencia, el respeto, el reconocimiento de que Jehová es Dios. ¿Ok? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Clave número 12. Los proverbios de Salomón. Salomón escribió miles de proverbios que sirven para dirigir al sencillo en los caminos de Jehová. Estos escritos poéticos están llenos de sabiduría para quien se deja conducir por ellos. No hay tema ético que no esté incluido en los 31 proverbios que nos presenta la Biblia. Yo estaba leyendo los proverbios para preparar el material y realmente digo, ay, pero mira, pero todo. O sea, hablando de la prudencia, hablando de que rápido es el tonto que abre la boca inmediatamente, da a conocer todo lo que sabe. O sea, te da tantas cosas que es como un cachetado a todo lo que somos hoy día. No, tú tienes que dar tu opinión, porque tú tienes que pararte ahí, tienes que defenderte. O sea, y Salomón es como que, bueno, te va a bajar. Ok, Salomón, ¿verdad? Entonces, conclusión. Hemos estudiado lo que se conoce como la era dorada de Israel, lo que les estaba diciendo. El reinado de David dio paso a un tiempo de bendición durante el reinado de Salomón. Dios continúa cumpliendo su palabra, pero pronto veremos lo inesperado. Un gran problema que que va a dividir el reino. A dividir el reino. No falta nada para que esto suceda. Y vamos a ver, y lo tenemos en nuestro pinky, ¿se acuerdan del pinky? Lo tenemos acá, cuando vemos a dos hijos de Salomón, aquí, separándose el reino. Vamos a tener el reino del sur, el reino del norte. El reino del norte son 10 tribus, el reino del sur son 2 tribus, ¿ok? Y vamos a tener una cantidad de reyes, diversos reyes, la mayoría corruptos. El pueblo va a caer en una idolatría terrible. Aquí es donde vamos a conocer a los profetas que tanto hemos escuchado, de Jeremías, Ezequiel, todos, a los mayores y a los menores, que no de edad, sino mayores y menores por el tamaño de las escrituras, ¿ok? Entonces vamos a ver la insistencia del Padre de tratar de regresar a su pueblo. Vamos a ver cumplimientos de profecías con los exilios, con esos 2 exilios que les espera, primero a Israel y después a Judá. Y luego vamos a ver, como les digo, los profetas anunciando el Mesías, la esperanza de la humanidad. Y tendremos ese tiempo de silencio conocido como el tiempo intertestamental, hasta la llegada de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, no le pierdan el hilo a la historia. Yo no puedo hacer por ustedes más de las tareas y venir y animarlas. Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que hacer su lectura, tienen que hacer sus tareas. Todas esas son herramientas para ayudarlas,
¿verdad? Son maneras para poder ayudarlas, ¿ok? Entonces vamos a cerrar en oración. Y bueno, de ahí necesito unos minutitos de su tiempo para compartir con ustedes algunas cositas que nos vienen por delante, ¿ok? Gracias, Padre, te amo por este tiempo maravilloso que nos has regalado. Gracias, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu que permite que podamos concentrarnos en este material, que es un material tan rico, que es un material sin igual, que es un material divino, que tu palabra está viva y tiene el poder de cambiarnos. Señor, gracias por esta doble espada, esta espada de doble filo que nos puede abrir el entendimiento. Gracias, Señor. Gracias por equiparnos. Y, Señor, permite que mis hermanas entiendan que si están siendo equipadas es con un fin. No es para que se sienten en casa con más conocimiento, sino para que puedan estar disponibles para tu uso, cuando tú las quieras usar, cuando tú las quieras llevar, Señor Jesús. Por favor, ayúdanos a tener esta responsabilidad, este hambre de querer compartir tu palabra, este deseo de compartir tu evangelio. Porque sabemos, Señor, que al igual como has venido la primera vez, ya regresas y no queremos ser encontradas sentadas con todo este conocimiento y no compartiéndolo a todos los que tú cruces en nuestros caminos. Gracias te damos por el tiempo juntas hoy. Permite que podamos guardarlo en nuestro corazón hasta ver cambio, que Cristo se forme en nosotros. Te lo pedimos todo en el precioso nombre del mismo. Amén. Amén.